Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahí está Fred. Buenos días, Fred. Padre te bendiga, te ayude. Saludos en esta mañana. ¿Quién más entonces por aquí, por ahora? Ay, mi hermana María Teresa, el Señor Jesús me la bendiga, el Señor la guarde en su precioso nombre. Qué alegría de verdad. Bueno, el Señor, verla conectada, de verdad que nos alegramos y le damos gracias al Padre por su preciosa vida. Un abrazo a la distancia. También ahí está entonces mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Mi hermana Gabriela también, esperando que con la ayuda del Padre esté mejorando. También ayer tuvo un pequeño quebranto de salud, pero bueno, ahí está entonces hoy conectada y asumimos que por la gracia del Padre está mejor. Está Jairo Guzmán. Hola Jairo, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. También está entonces Carmencita. Hola Carmencita, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está la tía Roxana, el Señor Jesús la bendiga. Mi hermana Roxana, el Señor la guarde en su precioso nombre. Ok, ahí está entonces. Bueno, sí, amén, amén. Fred, para vos también. Amén, que así sea. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, cree bueno, de verdad, qué alegría. El Señor es bueno. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Mauricio, hola Mauro. Like, el Señor Jesús te bendiga. Está también mi amado hermano en Ben, amén. Amén, amén, amén. Así es. Padre, obre con su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Esa es la oración, ese es el clamor, ese es el ruego. Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos también entonces en esta mañana. Y bueno, aquí estamos, va de nuevo. Agradecidos con el Padre por un día más, porque con el entendimiento pues tenemos claridad acerca de que un día más significa un día menos y que pues estamos cada día hoy más cerca de alcanzar esa promesa maravillosa que se nos hizo cuando creímos al principio. Ahí está Carolina, alias Nina, Nina, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Marco Mauricio Sánchez, el Señor te bendiga. Carito desde Bogotá, el Señor Jesús te bendiga. Carolina, Señor te guarde en su precioso nombre. Ya clase, nos vemos, gloria a Dios. El Señor, bueno, no hay plazo que no se cumpla y bueno, gracias al Señor. Amén, amén, Nina, el Señor te bendiga. Oiga, don Alberto Borges, el Señor Jesús también me lo bendiga y lo guarde en su precioso nombre. Qué bueno también verlo ahí conectado y ya pronto con la ayuda del Padre en vivo y en directo. Qué alegría, de verdad que sí. Todo pasa gracias al Señor. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Oiga, pero si ahí está también Gabriel Wong. Hey, qué sopa, loco. Desde Panamá también, entonces ahí sí presente la familia Wong. Bendito sea el Padre. Gracias al Señor Jesús por tu vida, Gabriel. Señor, obre con poder y gloria hoy todo el tiempo en tu vida. Rafael Peralta, eso. Buenos días, mi hermano Rafa, el Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, amén, amén. Ahí está José Luis Rivas también saludándonos en esta mañana. Eso, Joche, Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Abrazo. Ahí está mi hermana Ana Victoria. Eso, mi hermana Ana. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. Saludos. Señor, obre con poder y gloria en tu vida. Ay, Carolina, ay, Gabriel Bon, sí, Jesús te bendiga, amén, 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 sí, así mismo es. Oiga, ve, ahí ya tenemos a nuestra segunda Anita, Ana Yancy, el Señor te bendiga y te guarde, abre con poder y gloria en tu vida. Amén, amén, mi hermana Ana Victoria, el Señor también. Y ahora sí estamos completicos, véalas ahí en fila, las tres Anitas. Y está ahí ahora la hermana Ana Solano, el Señor te bendiga, mi hermana, saludos para vos, para don Carlos, para bien. Que el Señor obre con poder y gloria en sus vidas y los guarde en su precioso nombre. Qué bueno, de verdad que agradecido con el Padre por poder compartir juntos esta vida de fe, poder servirlos. Para mí es un privilegio y es un gozo, una alegría el poder entonces estar junto a ustedes compartiendo en esta mañana esta vida de fe, lo que yo por gracia también he recibido, por gracia poderles también entonces dar.
Eso, don Alberto, buenos días, sí señor. Ay, vea, también está allá doña Carmen desde Bogotá. El Señor me la bendiga, doña Carmen. El Señor la guarde y la bendiga en su precioso nombre. Está el hermano pastor Juan Manuel, el Señor lo bendiga. Mi hermano, hola Helen Rivera. El Señor Jesús te bendiga también. El Señor guarde con poder y gloria tu preciosa vida, Señor. Obre con poder. Sí, amén, amén. Buen y excelente día para ti, hermano pastor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Jairito. Jesús también te bendiga, vos, tu casa, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Ahí está mi hermano Osquitar también. El Señor te bendiga, Osquitar. El Señor te guarde. Ahí está el tío Guillermo. El Señor te bendiga, tío Guillermo. El Señor obre con poder y gloria en tu vida. Ahí está Lucerito. Amén, María Lucero. El Señor te bendiga. Saludos en esta mañana. Bueno, para todas y para todos. Para las dos. Nada, mentiras. Para todos, feliz día. Y bueno, vamos a empezar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas en esta mañana, que podamos entonces escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está entonces Yesenia. Hola Yesi, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Y ahí está mi hermana Mariela también a la distancia desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Mi hermana Mariela, el Señor Jesús la bendiga. A don Alfonsito también, un abrazo a la distancia, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Está también Rocío Leguízamo, feliz día también, el Señor Jesús te bendiga, sí, amén, que el Señor nos ayude. Y bueno, nada, entonces bien, vamos a encomendarnos al Padre esta hora. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso, Padre, que yo y mis hermanos podemos venir y presentarnos delante de ti para reconocer y confesar, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el Padre de quien proceden todas las cosas, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre nuestro, nosotros también estamos manifestando que es únicamente, Señor, a través de la obra suya y de la fe en Él, y la sangre que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que ahora podemos, Señor, venir y estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Porque sabemos, Señor, que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Sabemos, Padre Celestial, que a ti te ha placido, Señor, hasta este día, hasta esta hora, Señor, traernos hasta aquí, revelarnos, manifestarnos, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que por esa gracia somos salvos y esto no es de nosotros, sino que ha sido, Señor, el regalo maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ser propicio a cada uno de nosotros y no hacer con nosotros conforme a nuestros pecados. Gracias por amarnos con amor eterno, por prolongar, por extender, Señor, tus misericordias, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por esa misericordia con que tú, Señor, nos has amado a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, muchas gracias, Dios de los vivos. Padre nuestro, y ahora yo y mis hermanos también estamos aquí, Señor, para clamar y para pedir. Padre, porque necesitamos de ti, dependemos de ti, sin ti nada somos. Clamamos en esta hora, puestos de acuerdo, Señor, por la obra maravillosa tuya a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, por medio de la Biblia a nosotros, a nuestras vidas, manifestándote, Señor, con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas, hablándonos y permitiéndonos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en esta mañana y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento sea quitado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tu Hijo Jesucristo nos manifiesta en su palabra que no son los oidores los verdaderamente bienaventurados, sino los hacedores, Señor, de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Estamos aquí porque anhelamos, Señor, dar cumplimiento al mandamiento santo que tu Hijo Jesucristo, Señor, nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Por favor, capacítanos, Padre bueno. Por favor, Padre bueno, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, capacítanos. Límpianos con tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo y usa con poder y gloria nuestras vidas, para que podamos dar testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Danos vida para dar vida y por la vida hasta la vida misma. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Obra con tu Santo Espíritu, Padre, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, que nos capacite, Señor, para toda buena obra, que podamos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de nada que temer, de qué avergonzarse, Señor. Por favor, que la palabra no sea dada, que la palabra, Señor, no sea dada y que cada uno, desde el mayor hasta el menor, todos podamos, Señor, dar, Señor, testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús, el Cristo, al que enviaste al mundo, resucitado en nosotros y a través de nosotros. Que te damos vasos, instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza y la gloria de tu santo nombre. Padre nuestro, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora clamamos, pedimos, yo y mis hermanos puestos de acuerdo por esa llenura de tu Santo Espíritu, para que nos des, Señor, en esta hora la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Padre. Obra con poder y gloria. Por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad. Nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, bien, entonces bueno, están ahí todavía, gracias a Dios. Bueno, amados hermanos, entonces bien, a propósito de este tiempo, de esta reflexión, el día lunes es poder profundizar acerca de la predicación del Evangelio que durante el Día del Señor ayer tuvimos. Y esto pues con el propósito de que sea primeramente de beneficio, de provecho para nuestro propio espíritu, pero pues también con el ánimo de poder dar cumplimiento al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Entonces, con el ánimo como tal y con el deseo profundo en nuestros corazones, de como dice ahí entonces la palabra en 1 Timoteo, por favor, vamos un momento. En 2 Timoteo, perdón, capítulo 2. Versículo 15. Hola Marce, buenos días, el Señor te bendiga, saludos, un abrazo, Señor obre con poder y gloria en tu vida, bienvenida a este tiempo. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa para bien la palabra de verdad. Amén. Entonces este es el deseo y el anhelo profundo que debe haber o que debe existir en nuestros corazones. Entonces tener claro que el esforzarnos y ser diligentes, esforzados, es de alguna manera cuando con el entendimiento nosotros vemos la Biblia, es entonces la exhortación que el Señor nos está dando. Recuerdan que de alguna manera cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, Dios levantó un hombre, un varón, a Moisés, al cual entonces le encomendó esa tarea, esa labor de guiar al pueblo y conducirlo, sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Pero que finalmente entonces en el camino
ocurrieron varios hechos, varios acontecimientos, situaciones que se dieron, y pues en medio de una de esas situaciones entonces este hombre varón, Moisés, fue desaprobado por Dios, y pues como tal entonces toda acción siempre debemos ver, pues en la Biblia está claro el testimonio acerca de los yerros nuestros, de nosotros, pues los hombres. Y vemos también pues la misericordia de Dios extendiéndonos su perdón. Sin embargo, pues también vemos que hay consecuencias. Entonces, en este caso, el yerro de Moisés fue pues efectivamente no dar gloria a Dios y pues de cierta forma tomar esa gloria divina, la gloria de Dios como suya propia, y se enalteció su corazón. ¿Recuerdan el pasaje? Es cuando el Señor le dice a Moisés, el pueblo está sublevado, el pueblo está entonces inconforme y tienen sed, y entonces el Señor le dice a Moisés que le hable a la roca, y la roca entonces le dará el agua. Pero le dice que le hable, pero Moisés golpea la roca. Eso es importante. Entonces, con el entendimiento, de alguna manera, ya más adelante nos vamos a dar cuenta que aquello entonces que hizo Moisés tuvo esa consecuencia tan grave, y la consecuencia tan grave que tuvo fue que entonces no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y eso es algo maravilloso, mis amados hermanos. Es algo que entonces, como toda la palabra de Dios, encierra una sabiduría eterna, divina, grande. ¿Ve? Porque vamos un momento rápidamente aquí a a Primera de Corintios, y veamos algo. En 1 Corintios capítulo 10, miremos entonces por qué esa consecuencia fue tan grande y devastadora. Miremos 1 Corintios capítulo 10, versículo desde el 1. Dice así: porque no quiero, entonces el hermano Pablo está aquí exhortándonos y dice, está exhortando pues a la iglesia por medio del Espíritu Santo, el hermano Pablo, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Oh, entonces Moisés se metió con la niña de los ojos del Señor, y el Señor no aguanta nada y fue descalificado. Hay que tener claro el entendimiento acerca de esta verdad, porque de igual manera, pues sí, Moisés murió en paz y fue reunido con su generación, y yo personalmente pues no estoy dudando acerca de esa salvación suya. Sin embargo, el mensaje es claro. Moisés salió creyendo a la palabra de Dios, pero lo que ocurrió es entonces que en su momento entonces, como tal, no hubo esa fe, y de alguna manera por medio de las circunstancias perdió la fe, y perdió entonces la entrada
Eso es para aquellas entonces doctrinas de herejías, como les digo siempre, de error, acerca de que entonces enseñan unas, tanto las dos de error, unas acerca de que la salvación no se pierde y las otras pues que la salvación sí se pierde. Pero no está en mejor ninguna de las dos, ni los que enseñan o hablan y se dedican a predicar acerca de que la salvación no se pierde para de alguna manera generar controversia o contender con los que dicen que sí se pierde. Eso es algo que está de alguna manera de forma, tácita, expreso y manifiesto en la Biblia. Eso, Eduardo, el Señor Jesús te bendiga. Y por eso vemos todo lo que está ahí en la sombra. Y aquí está dejando claro. Mi hermana Margarita, el Señor te bendiga. Dice claramente, y todos vivieron de la, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ve? Entonces, todo eso está cierto. Oh, eso, Josué, eso. Jesús te bendiga, amén. El Señor te guarde. Saludos para ti, para toda tu casa. Un abrazo. Amén, amén, Eduardo. El Señor te bendiga. Pero bien, entonces la cuestión, el punto aquí es que Moisés finalmente, que es entonces el tema que estamos tocando, solamente que siempre trato de pues que nos metamos en el contexto para tener claro, más claridad entonces, y no coger un verso y sacarlo y meterlo del contexto y convertirlo en un pretexto. La cuestión es que finalmente Moisés no fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Moisés no entró ni siquiera a la tierra prometida. No estamos diciendo que no haya sido salvo, pero el hecho de que él haya pecado contra la palabra, ese es entonces, como dice el Señor Jesucristo, toda blasfemia, ¿ve? Será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni el venidero. Y pues ese es entonces el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a diferencia entonces de que, digamos de alguna manera, el entendimiento que tenemos nosotros, los seres humanos, acerca de el pecado con Dios es muy diferente. Porque nosotros entonces el estándar que tenemos de pecado es pecado grande y pecado pequeño. O hay entonces algo que es, digamos, una situación más deplorable, más pecaminosa, pues, que otra. No es lo mismo decir una persona que se roba un celular a una persona que viola a una chiquita, o a una persona que asesina a un anciano desprotegido, en fin. Entonces sí, para nosotros ese, digamos, el estándar. Hay pecados grandes, pecados pequeños. Pero bueno, mentiritas blancas, ¿se acuerdan? Mentiritas blancas. Eduardo Saavedra, el Señor Jesús te bendiga también, saludos. Bienvenido a este tiempo. Pero no, la Biblia lo que enseña es entonces que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Que hay pecados que Dios perdona y hay un pecado específico que es imperdonable, y ese pecado imperdonable el Señor Jesucristo nos manifestó es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y que algo maravilloso, mis amados hermanos, es poder tener claro de que entonces esa blasfemia contra el Espíritu Santo, de alguna manera, es un pecado que no pueden o no cometen en sí las personas incrédulas. ¿Ve? Las personas incrédulas no pueden o no blasfeman contra el Espíritu Santo. Es un pecado que no pueden cometer, les repito, de alguna manera, que quede claro, los no creyentes.
sino que es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo un pecado que sí podemos o que cometemos los creyentes. Eso, Paula Ugalde, Jesús te bendiga, saludos. Y es entonces, efectivamente, así como está en la parábola. Mayra, hola, Jesús te bendiga, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre, buenos días, bienvenida. A través de, digamos, como acabamos de leer, que todas estas cosas les acontecieron y están escritas como ejemplos para nosotros, para que temamos. Eso, entonces, de alguna manera, como les repito, entonces ahí en la sombra vemos a través de lo que le ocurrió a Moisés, como entonces efectivamente blasfemó contra la roca, contra la palabra, contra el Espíritu, y no entró en la tierra prometida. No entró en la tierra prometida. Recuerden, no es entonces en sí la tierra prometida, es la salvación, es la parábola, pero no quiere decir entonces que Moisés como tal no haya sido salvo. Solamente, le repito, es la parábola, la sombra, pero ahí está claro. Porque entonces Romanos 1. Miremos, por favor. Capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y eso es entonces la verdad, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vivimos por haber recibido la fe de Dios en su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, y debemos continuar, debemos permanecer en esa misma fe, sabiendo que por gracia somos salvos y no por obras, hasta el final. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, recuerdan allí en el Evangelio, vamos a ver rápidamente Mateo. Hola Mónica, el Señor Jesús te bendiga, saludos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. San Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. Ah, no, pero es que ahí está hablando acerca de un evento, ahí está hablando. No, mis amados hermanos. Está hablando desde que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe, más por la fe el justo vivirá. Entonces que lo que hemos recibido, que es la salvación por medio de la fe de Dios en su Hijo Jesucristo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, debemos permanecer en ello, retenerlo hasta el fin. Ahí mismo en Corintios estábamos, en Corintios antes en el 10, pero vamos un momento más adelante al 15. Miremos el 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Qué dice?
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vean, mis amados hermanos, entonces, es algo como les decía, que está de manera tácita, explícita, intrínseco, explicado, y que es más bien entonces necedad ponerse a hablar o a, digamos, contender acerca de algo que Dios, por medio de su palabra, nos está dejando claro. ¿Ve? Y es que entonces, como a veces compartimos, lo más grandioso y lo más maravilloso no es el mismo hecho en sí de haber recibido esta fe, esta gracia, esta fe de Dios en su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, sino lo más grandioso es poder perseverar y crecer en ella hasta el fin, porque es hasta el último hálito de vida en nuestra carne, en nuestra fuerza, que debemos entonces confesar, así como dicen Romanos, y confesar es con tu boca, que Jesús es el Señor y que con tu corazón creyeras que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hasta el último hálito de fuerza en esta boca debemos perseverar en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y tener clara que esta salvación tan grande que hemos recibido ha sido y es únicamente gracias a Él y a esa obra maravillosa suya y a esa sangre preciosa que derramó al morir y resucitar para el perdón de nuestros pecados. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal, Cristina? El Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días para ti, para Alonso, para Cristal, Eric, Estefanía también me los saludas. Un abrazo. El Señor los guarde. ¿Ven? Entonces, bien, ya. Continuamos. A ver si de pronto entonces volvemos a, como obrero aprobado, que seamos entonces, debemos, como dice ahí, en Timoteo que leíamos, entonces que procuremos, y ese es el llamado entonces del Señor, a esforzarnos. Porque ya, finalmente entonces, metiéndonos muy adentro del contexto, viendo que no fue Moisés el que el que entró al pueblo, sino que fue ¿quién? Josué. El Señor entonces, producto de, como vimos ya, lo que ocurrió con Moisés, no le permitió entrar en la tierra y así que se levantó. Se proveyó el Señor de otro instrumento y fue Josué. Llevamos un momento, por favor, allí en el libro de Josué, que está después del Deuteronomio. En el libro de Josué, entonces, aquí entonces está capítulo 1 del libro de Josué. Ya ahora pues entonces Moisés ha sido reunido con su pueblo. Amén, 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 Elvi, el Señor también te bendiga, un abrazo a la distancia. Y leamos entonces a partir del capítulo 1, versículo 1, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como os lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré
ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Saíl Vanegas, hola, el Señor Jesús te bendiga. Por eso, hermanos amados, es que es maravilloso que, aunque digamos no aparentemente avancemos mucho, siempre estemos esforzándonos por meternos bien en el contexto y tratar de, efectivo, no tomar o no sacar versos, aislarlos y parafrasearlos y estarlos repitiendo, porque eso es entonces una señal inequívoca de que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, y que hemos entonces caído en sus peligrosas garras, en la religiosidad. Casi que de alguna manera le garantizo que muchísimos tal vez o conocen esta porción, pero la que más conocen de lo que leímos es el versículo específico 9. ¿Cuántas veces entonces lo escucha uno? ¿Cuántas veces de la manera, pues, como les decía, religiosa, sacada del contexto? Lo ve uno escrito en muchas partes, o, ay, el Señor tiene una palabra para ti, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces es así, los cristianos ahora sí son emponchados y son emprendedores y tienen una fuerza y tienen unas ganas y entonces salen adelante y ahora sí ya los negocios empiezan a funcionar y aquí, por acá y por allá, porque tienen esta máxima. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que vayas. ¿Ok? ¿Y cuál es entonces, como les digo, siempre el peligro? El peligro es que cuando usted saca, entonces, efectivamente, el verso del contexto, lo trama, lo convierte en un pretexto. Porque entonces, efectivo, aquí, sacado del contexto este versículo 9, es de alguna manera, entonces, el llamado a superarse, esforzarse a sí mismo. Entonces, a convertirse en, digamos, cabeza y no en cola. A emponcharse, como se dice aquí, pues, en Costa Rica, o a ponerle bonito. Y a tener entonces dedicación y sacar adelante bien. Pero aquí el Señor está diciendo, es que, escúcheme, en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que comprendas. Entonces, el mandamiento específico aquí es que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente en conocer y obedecer la palabra escrita.
no en emprender negocios, en emprender entonces estudios, no en emprender entonces se va a casar, el Señor manda que te mandes y seas, no específicamente en eso, sino que es puntual, textual. Nos está exhortando entonces a que debemos esforzarnos y ser valientes en conocer y obedecer la Biblia, la palabra escrita. Y para efectivamente conocer y obedecer la Biblia se requiere de mucho esfuerzo y de mucha valentía. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo debemos entender que para conocer la Biblia, la palabra de Dios, se necesita invertir. Se necesita invertir y lo que se invierte, aunque no tengamos conciencia de ello, es lo más valioso y lo más precioso. ¿Qué es lo más valioso y lo más precioso? El oro, pastor, los diamantes, no. El platino, ya ahora es entonces el escandio. No. El tiempo. El tiempo. Mire si es cierto pues que es lo más valioso el tiempo, que no lo venden por ninguna plata, por ningún oro. Usted no puede ir a ninguna parte con todo el oro del mundo a decir, véndame en 10 minutos, media hora. Nadie, con todo y ser, digamos, Jeff Bezos, o no sé, tal vez quién más, Elon Musk, todos esos ricos, con todo el dinero que tienen, con todo lo que tengan y posean, no pueden ni comprar 30 segundos, ni un segundo, mejor dicho, ni un segundo, es así literal. Entonces, hay gente que entonces, ustedes no sé si han visto de la bolsa de valores y todo esto, que pues se mueve y es a base, digamos, de especulaciones y pues la gente, entonces hay personas que son conservadoras, tímidas, que invierten con muchísima cautela y hay otros que son entonces más arriesgados, más valientes. Pero ¿cuántos de ustedes, no sé, entonces se han hecho una inversión? Sí, comprar un carro, comprar una casa, comprar un reloj, un teléfono. Conforme entonces, digamos, si es el valor en lo que se va a invertir, entonces claro que sí, genera temor, y hay que esforzarse. Pues de igual manera entonces, eso Martín, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días, bienvenido, esperando con la ayuda del Señor que todo vaya bien con María. Ocurre con el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Se necesita esforzarse porque hay que entonces invertir nuestro tiempo y se necesita también ser valiente porque pues efectivamente el conocer y obedecer la Biblia, la palabra de Dios, va a traer entonces persecución a nuestras vidas. Y vamos de alguna manera entonces a pasar, digamos, de ser muy populares a convertirnos en impopulares. Aún, dice el Señor, con los de nuestra propia casa. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Denme un segundo, por favor, un minuto, disculpen. Entonces, esa es la realidad.
como les decía, no podemos sacarlo del contexto. Y no podemos entonces llevarlo y tomarlo para nuestras cositas, para lo nuestro propio. Ay, sí, mira que te mando y que te sea. Dice, o sea, claro que sí, ese es el mandamiento del Señor. Por eso allá en Timoteo leímos que entonces procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa para bien la palabra de verdad. Entonces, amados hermanos, el Señor entonces, cuando nosotros vamos allí a la palabra de Dios, vemos cómo entonces el Señor habla acerca de los buenos siervos y los malos siervos, de los siervos malos y negligentes y de los siervos buenos y diligentes. Vamos un momento por favor allí a Mateo. Capítulo 24. Capítulo 4, les digo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 45, dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gabriel Vargas, hola, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, saludos, bienvenido. Entonces, esa es, digamos, la realidad, como les decía, acerca del concepto que tiene el Señor. Amén, amén, el Señor te guarde. ¿Quién es entonces el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Está hablando acerca de la casa y bueno, entonces la casa, digamos, en este caso, el que oye mis palabras y entonces las obedece. ¿Se acuerdan? Aquí mismo en el Mateo, vamos un momento rápido. Capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ve? Oye, hola Jocelyn, el Señor Jesús te bendiga. Entonces aquí es entonces aquel siervo que puso sobre su palabra y la predicó. Acuérdese que está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor o le dio su palabra para que la predicara? Bienaventurado que el siervo, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Ve? Entonces, al que conoce, le obedece y pone por obra la palabra de Dios y la enseña y la predica, la comparte, amén, amén, el Señor entonces lo está llamando siervo fiel y prudente. Pero aquel siervo malo que dijera en su corazón, entonces llama a otros siervos malos. Y dice que entonces a esos siervos malos los castigará y los pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces, amados hermanos, volvemos al punto aquí. Nosotros debemos entonces, como siempre, en todo, en la vida, se trata de que de tomar decisiones. Hemos compartido y hemos hablado y hemos reflexionado acerca de esta realidad que ni siquiera aún hemos sido o estamos siendo todavía conscientes, no hemos terminado ni siquiera aún de despertarnos y ya estamos entonces teniendo que decidir. Bueno, entonces esa es una constante, es una realidad en la vida de todos, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Todo el tiempo estamos entonces teniendo que tomar decisiones. Y pues entonces es exactamente tomar decisiones exige un esfuerzo. Y hay muchísimas decisiones entonces que para tomarlas no solamente hay que esforzarnos, sino que también tenemos que ser valientes. Pues en la vida de fe ocurre de igual manera. Yo tengo que entonces decidir, porque como siempre, Dios, cuando nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el hombre llegó a ser un ser espiritual hecho a la semejanza, conforme a la semejanza del Creador, y que entonces el hombre de todas las demás criaturas va a ser o iba a ser pues la única de la creación de esta tierra que iba entonces a compartir esos atributos divinos. Y esos atributos divinos entonces incluyen la voluntad. La Biblia en toda parte nos está enseñando acerca de Dios y que Dios tiene voluntad. Y de igual manera Dios, que tiene voluntad, cuando nos creó, conforme a su semejanza, nos dio también voluntad. Y eso es maravilloso porque esa es la manifestación de la esencia divina del Dios que nos creó. Esa manifestación de la esencia de Dios. Dios, la esencia. ¿Cuál es esa esencia, perdón, divina? La esencia de Dios. Miremos en Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan. Casi que todos de alguna manera la podemos ya incluso de memoria parafrasear. Pero vamos siempre a la Biblia para que aprendamos bien por medio de la Biblia, para que si aprendemos bien por medio de la Biblia, enseñemos bien por medio de la Biblia. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la naturaleza del ser divino, creador de todas las cosas. Dios es amor. La esencia de Dios es entonces, su naturaleza es el amor. Y ahí es donde entonces hay muchísimo tropiezo, porque el diablo es experto entonces y más astuto que todos los animales, y en su astucia pues usa el engaño, la artimaña del engaño para engañar y mentir al hombre, aprovechándose del desconocimiento. Y casi que yo les puedo decir, mis amados hermanos, yo prácticamente, sí, ahorita ya como tal, pastoreando y esta congregación, el 29 de este mes que entra, con la ayuda del Padre, voy a cumplir 10 años. Pero pues les he compartido, les he dicho que, y bueno, hay muchas personas que estuvieron alrededor mío que pueden dar también testimonio, que yo prácticamente sirvo al Señor desde el mismo momento en que recibí su gracia. ¿Ve? Y entonces en este tiempo prácticamente, bueno, dejémoslo en 10 para no ir más largo, yo he podido ver y he podido también aprender y he cometido errores y el Señor
En fin, como todo. Poco a poco va, entonces, capacitándome. Y pues la oración y el ruego y la súplica es que pues el Señor sí continúe. Entonces, y así como dice allá en Colosenses, el que comenzó la buena obra, la perfeccione. Ese es el anhelo y el deseo profundo del corazón mío, para mí, para la iglesia, para todos. Pero entonces, les comentaba acerca de que en este caminar yo he podido ver cómo el tema de lo que hablábamos ahorita compartía con respecto a la voluntad de Dios y a la voluntad que Dios le dio al hombre. El desconocimiento acerca de esto es uno de los principales factores que la serpiente que es astuta, perdón, más que todos los animales, usa para levantar argumentos en el corazón del hombre. Usa argumentos para levantar en el corazón del hombre la altivez y hacer que el hombre se enaltezca y blasfeme contra Dios. Y es importante entonces que podamos, cuando hablamos acerca de voluntad, por eso les decía ahorita, hay dos caminos, siempre va a haber dos opciones. Ahí sí el Señor está hablando acerca de, y estamos retomando, ¿no? Siervo fiel y prudente, y siervo malo y diligente. Antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo existiéramos, antes de que el mundo existiera, ¿se acuerda cuando, entonces, qué había? La pregunta siempre. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes de que existiera el mundo y que existiéramos nosotros y que existieran los ángeles? Muchas personas dicen, nada. No es que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, antes de que todas las cosas llegáramos a existir, ya el Creador existía. Y antes de que todas las cosas fuéramos creados, entonces el Creador, amén, Jesse, qué bien. Bueno, ayer era que estaba dando pizza, hoy no. Pero bueno, like. Entonces, el Dios que hizo todas las cosas, todo lo planeó conforme a su voluntad. ¿Ve? Y ahí es donde hay entonces que tener claridad acerca de que sí, que efectivamente todas las cosas son y hacen parte del plan divino del Creador. ¿Ve? Y todas las cosas comienzan con un pensamiento. Ay, usted dice, yo debería montarme un negocio. Ay, yo debería irme a vivir a otro país. Ay, yo debería estudiar. Todo comienza por un pensamiento, ¿sí o no? Todo comienza por un pensamiento. ¿Sí o no? Digo, no hay mucha... A ver, hermana Cheli, participen. Gracias. Todo comienza es por un pensamiento. Ay, yo debería... Usted pensó, bueno, pensó, alguien le dice a uno, yo estaba pensando y digo, de una vez, uno no puede decir eso porque ahí mismo, ¿cómo? Se burlan de uno. Pero sí, uno piensa, uno tiene un pensamiento, dice mi mamá aquí. Ay, yo pensando un pensamiento, dice mi mamá, y yo pues, me aterro, yo ¿cómo? Vea, cosas que hay que ver, no se termina uno de sorprender. Cree uno que lo ha visto todo y le tomo el pelo. Sí. Todo es entonces porque uno tiene un pensamiento, una idea. Ok, y todo comienza así. Y la Biblia nos da claridad y nos da testimonio acerca de que es así o no. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¡Tarán! Ese pensamiento, entonces, después lo vamos a conocer.
como la sabiduría de Dios, como el Hijo de Dios, que estaba con Dios y era Dios. Hace parte de usted, de mí, de su naturaleza. Cuando tiene una idea, entiéndame. Bien, pero bueno. Entonces todo comienza así. Entonces usted dice, bueno, oye, le llega un pensamiento y dice, ay, voy a estudiar culinaria. Me voy a meter a estudiar entonces culinaria. Tiene el pensamiento. Y ahora entonces, ¿qué sigue? Un plan. Ok, bueno, entonces voy a ver, tengo que, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a empezar por buscar escuelas o academias donde enseñan culinaria. O entonces lo voy a hacer a través de virtual, por en fin. Y de ahí viene entonces el plan. Usted pensó en estudiar culinaria, hace el plan para poder desarrollar esa idea, ese pensamiento, y una vez comienza a ejecutarlo, entonces hace su voluntad. Así es que es. Dios de igual manera. Dios de igual manera. Cuando entonces hablamos acerca de Dios es igual. Dios tuvo un plan, tuvo un pensamiento, tuvo una idea, la planeó y la está desarrollando. Ese plan, ese pensamiento, esa idea, perdón, que se planeó, lo que Dios planeó, se está desarrollando. Y eso es lo que conocemos nosotros como la voluntad de Dios. Entonces esa es la voluntad de Dios, del Creador. Pero dentro de ese plan, entonces, también existen o aparecen los hombres. No solamente los hombres, también existen entonces los ángeles. Y tanto los ángeles en los cielos como los hombres en la tierra son entonces partes muy... ¿Se acuerda cuando Dios hizo al hombre, dijo que estaba, ¿qué? Lo había visto, que había hecho era que bueno en gran manera, diferente de los demás días. Porque entonces todas las cosas hacen parte y son importantes dentro del plan de Dios, pero en los cielos los ángeles y en la tierra los hombres somos entonces criaturas esenciales muy importantes dentro del plan de Dios. Y ahí es donde entonces viene la naturaleza divina. Porque recuerden, Dios es amor. Y Dios manifiesta ese amor entonces precisamente al darle a su criatura, su creación, la voluntad. Para que entonces, de manera voluntaria, participe dentro del desarrollo de ese plan. Que ese plan entonces, el motivo, lo que lo origina, es su gloria, y que tiene como propósito final, entonces, ¿qué? Como principio, como motivo que lo origina, su gloria, y como propósito final, alguien que me colabore ahí un poquito, ¿qué? Tiene como propósito inicial, como fundamento, es su gloria, y como propósito final, ¿qué? Su gloria. Su gloria. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Para su gloria, y por su gloria, perdón, y para su gloria. ¿Ve? Eso es maravilloso, entonces tenerlo claro. Y eso es lo que la Biblia Dios a través de su palabra nos está manifestando. Todas las cosas fueron hechas por Él, por su gloria, para su gloria.
Yo fui creado, usted fue creado, el cielo fue creado, la luna fue creada, el mar fue creado, la cucaracha fue creada. Mi mamá dice que va a esperar para ir al cielo para preguntarle para qué creó las cucarachas. Y yo le digo, mire, no hay que esperar a ir allá. ¿Para qué creó el blanco? ¿Para qué creó el negro? ¿Para qué creó la papaya? ¿Para qué creó el mango? ¿Para qué creó el elefante? ¿Para qué creó la meba fluorescente? ¿Para qué quemó? Probó, creó. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por su gloria, para su gloria. Yo fui creado por Él y para Él. Por su gloria y para su gloria. Usted también, yo también, todos. Y no solamente nosotros, sino todas las cosas. Pero a los hombres, solamente a los hombres, entonces, de alguna manera, nos dio, entonces, la capacidad de poder tener el intelecto, la capacidad de tener este entendimiento. Y ahora entonces nos dotó de esa voluntad, manifestándonos entonces su amor, dándonos el derecho a entonces elegir, a escoger. ¿Sí? Denme un minuto, por favor. Aquí les dejo un minuto con la hermana Kelly. Entonces, de manera voluntaria, participamos en su plan, entendiendo que Él es glorioso y nos creó por su gloria y para su gloria. Entonces yo tomo la decisión de, entendiendo la grandeza, la hermosura, la santidad del Creador, entonces de participar en su plan para la gloria suya. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Tengo que recibirla para poderla hacer. Y ahí es donde, como les decía, muchos tropiezan porque no tienen claro el entendimiento acerca de esta realidad. Y hay herejías y doctrinas de error que enseñan, por decirlo así, de alguna manera, de manera errónea, que no existe realmente voluntad en el hombre, sino que solamente hay la soberanía de Dios. O sea, que no importa, o que no hay, perdón, no importa, no, que no hay voluntad en el hombre, que el hombre no puede decidir, que el que decide y decidió todo desde el principio es Dios. Y esas personas entonces enseñan esta herejía, estas mentiras, y hablan no solamente la enseñan como tal así, sino que la asocian incluso con la salvación. Y por eso ellos hablan acerca de predestinación y hablan entonces acerca de salvos siempre salvos, y entonces de que la salvación no se pierde y que entonces no existe o que no hay voluntad, y que no es que usted sea salvo porque usted haya podido elegir o decidir, tomó la decisión, sino que ya Dios desde antes de la fundación del mundo la había tomado por usted. Entonces, lo mismo, tomando 5 versículos, sacándolos del contexto, convirtiéndolos en un pretexto para pues apoyar su denominación, que es lo que predican, entonces sí, les calzan y de alguna manera entonces el que los escucha los 5 versículos y aparte de eso no lee y no tiene la fe de Dios, pues le calza. Y le calza como anillo al dedo. Pero no, siempre, siempre, siempre la Biblia nos está dando a nosotros entonces testimonio de que no es así. De que Dios no creó robots, seres entonces de manera autómata,
simplemente entonces estuvieran condicionados a sí o sí obedecerle, porque entonces donde no hay opción no existe el amor. Donde no hay opción, donde no se puede escoger, no hay amor. Y eso es entonces algo que debemos tener presente. Entonces yo puedo, digamos, y el Señor está diciéndonos en su palabra, yo puedo y hay para escoger si ser un siervo bueno y diligente, un siervo malo y negligente. Él estableció entonces que iba a crear siervos, servidores, que lo sirvieran. Ay, pero entonces, ok, creó como esclavos. No, servidores, siervos. Y que entre esos siervos iban a haber unos que eran siervos buenos y unos que iban a ser malos. Y que los malos iban entonces a recibir castigo por su maldad. Y que los buenos iban a recibir galardón, premio por su bondad. Porque la justicia y el juicio son la base de su trono. Porque eso es entonces lo que el Dios justo en su justicia estableció. Que todas las cosas las hizo por Él, para Él. Y son entonces de Él. Que todo lo hizo por su gloria y todo lo hizo para su gloria. Entonces lo que no esté o no lo glorifique es injusto. Porque ya Él, el Creador, lo estableció. La creación fue hecha por Él, por su gloria, para su gloria. Y todo aquello que entonces no lo glorifique es injusto. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y que todos los que pecan están destituidos de la gloria. Porque si no dieron la gloria, no pueden participar de la gloria. Entonces por eso están excluidos de eso, y eso es lo que la Biblia llama la condenación. Miremos un momento en Tesalonicenses, por favor. Para ver si es verdad, pues entonces, de que no, es que usted lo ve de esa manera. No, no es que yo lo vea de esa manera. Lo que pasa es que el que tiene ojos para ver, que vea. Porque hay revelación del Espíritu Santo. Entonces, pudiendo ver, veo. ¿En dónde les dije, perdón? Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. Hola, Santi. Like. Para Santi que va para el colegio juicioso. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Vuestra fe va qué? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ojo, todas las cosas fueron por Él, por su gloria, para su gloria. Y entonces está diciendo claramente que la gloria de Dios es Jesucristo, el Hijo. ¿Se acuerdan? Hebreos, rápidamente. Hablando de capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por quien y para quién, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todo fue hecho por Él y para Él, por su gloria y para su gloria. Y la manifestación, el resplandor de la gloria de Dios en la creación, lo conocemos como el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, por eso dice aquí claramente que a todos los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es entonces que, como dice, miremoslo aquí en Filipenses, capítulo 2, hablando acerca del Hijo, dice en el versículo, capítulo 2, a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces Dios es espíritu. Porque Dios entonces es más grande que todas las cosas. Y hay entonces que entender que su creación es más pequeña que el que es más grande. Y la única manera que entonces la creación pueda tener comunión o comunicación con el Creador es a través de un intermediario. Entonces, siempre se ocupa de la intermediación. ¿Ve? Porque es una cuestión de tamaño. Dios es altísimo, sublime. A Dios ni el cielo de los cielos lo puede contener.
es más grande que todas las cosas, y entonces nosotros somos, ¿qué dice la Biblia? Más bien, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, o sea, sin embargo lo coronaste de honra. ¿Por qué? Porque al hombre le dio el privilegio de poder invocar el nombre de Jesús y confesar a su Hijo Jesucristo y poder orar y decir gracias, perdón y ayuda. En el nombre de Jesús. Esas son las tres cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos la vida de fe por el Espíritu, cuando el hombre, el cristiano, el Hijo de Dios vive la vida de fe por el Espíritu Santo, solamente hay tres cosas para con Dios: gracias, perdón y ayuda. Nada más. Mediten y dense cuenta a ver si es verdad o no. Gracias, perdón y ayuda en el nombre de Jesús. Y que de manera errónea, cuando no se tiene claro acerca de verdad lo que es y en lo que consiste la doctrina, la fe cristiana, entonces, como les he explicado, les he compartido, muchas personas entonces confunden el deísmo con el cristianismo y le dan todo el tiempo gracias a Dios. Y usted entonces lo ve, y cuando usted va a ver y puede discernir claramente, y aún usted mismo puede hacerse, como dice la Biblia, probados, examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Recuerdan? Aquí mismo, como está escrito, como dice, como está escrito. Ahí mismo, ahí, no largo, Corintios 2. Y esto estamos aprendiendo técnicas, porque estamos aprendiendo para la predicación. Usted puede, entonces, uno puede hacerse un examen a uno mismo, a un autoexamen, y también puede hacer un examen. Capítulo 13, 2 Corintios capítulo 13 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. O sea, ¿cuál es la fe? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Entonces usted se topa con las personas y entonces, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí con salud. Mientras tengamos salud, el resto es, ¿sí lo han oído? ¿Sí se los han dicho? O ustedes mismos tal vez, incluso, discúlpenme, lo pueden estar aún diciendo así. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Con salud, que es lo más importante. ¿Sí o no? Bueno, ya ni siquiera está la hermana Cheli para que me participe. Con salud, que es lo más importante. Bien, gracias a Dios. Eso es entonces la confusión. Y aún personas que piensan o creen que son cristianas, pero que no están en la fe, que no han recibido la salvación, que es por gracia, por la fe en el Hijo de Dios. Ay, Jessy, gracias por participar. Sí, siempre me dicen eso. Okay. Aquí con salud, que es lo más importante. Mientras haya salud, usted sabe que un cristiano no va a decir eso. Un cristiano aquí con la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, con la gracia del Padre por la salvación a través de la fe en su Hijo. Examinaos a vosotros, entonces, si Jesucristo está en vosotros. Si tengo el amor de Dios. Si he recibido el amor de Dios y si permanezco en ese amor de Dios. Es que aquí, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, apaleado, vituperado, perseguido, derribado, todo lo que se quiera, pero firme. Yo sé que mi Redentor vive. Y como Él vive, yo también. Entonces, así como Él resucitó entre los muertos, yo también un día junto a Él resucitaré en el cielo, y donde no habrá llanto ni dolor. Y el Señor mismo enjugará cada lágrima.
Ah, bueno, salud, familia y trabajito, más o menos, ese es el orden, exacto. Y entonces creen que con eso glorifican a Dios. La forma en la que el hombre glorifica a Dios es por medio de la fe, recibiendo y confesando a Jesucristo, el nombre de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces en eso consiste. Y es entonces en lo que nosotros, como les decía, nosotros debemos entonces tomar una decisión. Ay, denme un segundito porque llegó Araceli, la chica que vive con nosotros, pero no hay en este momento nadie más que yo aquí que pueda abrirle la puerta. Un segundo. Ya, qué pena. Ahí está. Siempre, siempre hay que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Siervo fiel y prudente o siervo malo y negligente. Y el Señor está llamando fiel y prudente al que entonces pone sobre su casa y dar la ración a tiempo. Y al malo y al que entonces, conociendo la voluntad de Dios, no la hizo. Y la voluntad de Dios es que entonces, acuérdense, que todos los hombres sean salvos. ¿Sí es así o no es así? Miremos entonces ahí mismo en Timoteo. Bueno, lo dijo también, está escrito en Timoteo y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque está en la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo lo resucite en el día postrero y le dé vida eterna. Pero 1 Timoteo capítulo 2 dice, capítulo 2, versículo desde el 1, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para que toda rodilla se doble y toda la lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para que los hombres por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, reciban la salvación y glorifiquen a Dios. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, le damos la gloria. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y el Hijo es entonces el resplandor de la gloria de Dios. Y ahí es donde entonces, ahí es que entra nuestro ministerio. El ministerio de la reconciliación. Y ahí es donde entonces debemos tomar la decisión. ¿Cómo queremos que cuando venga el Señor nos llame? ¿Qué queremos escuchar de su voz? Porque vamos a escuchar, siervo fiel y prudente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O vamos a escuchar, siervo malo y negligente. Pero vamos a escuchar una de las dos cosas. ¿Qué es lo que nosotros entonces queremos escuchar de su boca? El día que finalmente estemos delante de Él cara a cara. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque de la manera que está escrita, que los hombres mueran una vez y después el juicio. Porque todos vamos a tener que entonces dar cuenta de nuestros actos delante del Dios que nos creó. Esa es la realidad, esa es la verdad. Así que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en conocer y obedecer y enseñar todas las cosas que están escritas. Acuérdese. Esa exhortación a que cuando nosotros tomamos la decisión, yo quiero escuchar de la boca del Señor, si me llame siervo fiel y prudente, entonces tiene que ser esforzado y valiente. Tiene que ser diligente en el estudio, en la oración, en el ruego y en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, la lectura y la meditación en ella, y la oración y el ruego y la súplica para que
el Espíritu Santo obre a través de esa palabra y use con poder y gloria su vida, para que pueda entonces lo que por gracia ha recibido, por gracia también compartir, pueda dar, para que en su vida sea glorificado el nombre de Jesús y a través de su vida, en la vida de muchos más también. Amén. Entonces así es, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Y que, como les decía, hay que tomar y tener que tomar una decisión. Y siempre tomar decisiones, entonces, entre más grande sea la decisión, más valor se necesita. Y en este caso es, ¿para qué y para quién voy a vivir? Finalizo ya este tiempo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio. San Mateo, capítulo 6, versículo 19. Oiga, don Juan Guillermo, mi hermano Pinopá, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo. Saludos, un abrazo a la distancia. De rato no nos hablamos, mi hermano. Aquí estamos, pie del cañón, mi hermano. Me alegra verlo, saludarlo en esta mañana. Capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Esa es la realidad. Tenemos que tomar una decisión por qué y para quién vamos a vivir. ¿Cuál gloria es la que buscamos y perseguimos? La gloria vana, que es la que la Biblia llama, es la gloria de este mundo efímero, y es vana porque se desvanece. ¿Ve? Se desvanece. Así, no permanece. O la gloria que el Señor nos prometió, que es la suya, que es la gloria inmarcesible e incorruptible, eterna. A donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es o dónde está entonces su tesoro? ¿Qué es lo más precioso para usted? La gloria eterna, que es la que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo, o la gloria de este mundo, que es la que el diablo ofrece. ¿Qué es para usted lo más precioso? Porque a lo que tenga más valor para usted, es a lo que más empeño y a lo que más dedicación le va a poner. Así de sencillo. Ahí estará tu corazón, o sea, a eso es para lo que usted va a ser esforzado y va a ser valiente. Para las cosas de este mundo, las cosas de la carne, que perecen, porque la Biblia dice así exactamente, el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Es pasajera, el cielo y la tierra pasarán, lo deja claro el Señor, mas mi palabra no pasará. Su promesa permanece más allá del cielo y de la tierra. O sea, es una gloria, como dice allí en 1 Pedro, inmarcesible e incorruptible, eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, para que podamos decidir bien. Porque recordemos entonces que donde está nuestro tesoro estará allí también nuestro corazón. Vamos a despedir este tiempo orando juntos, Padre nuestro, y recuerden, a partir entonces de las 7:15 vamos a estar compartiendo la enseñanza acerca de ocupémonos en nuestra salvación. Bien, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén.
El Señor Jesús los bendiga, los amo mucho y le doy gracias infinitas al Padre por la vida de todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los unja con su Espíritu Santo, los capacite con su palabra y los use con poder y gloria. Abra puertas eficaces para que en el nombre de Jesús puedan y prediquen con poder y gloria el Evangelio del reino de los cielos. Que seamos entonces siervos fieles y prudentes. Entremos en el gozo de nuestro Señor. El Padre nos ayude. Feliz día. Chao, chao.